Vamos a hablar acerca de el arrepentimiento, la necesidad del arrepentimiento. Por ejemplo, hermanos, el arrepentimiento tiene su origen allá en el capítulo número 3 del libro de Génesis, cuando estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, y cuando el Señor le establece a Adán y a Eva que no comieran de dos árboles, del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal. Pero esta norma fue incumplida por el hombre, y para todos es conocido que el ser humano comió del árbol del bien y del mal. El haber comido del árbol del bien y del mal, hace algún tiempo lo expliqué, pero no está de mal volverlo a explicar. El Señor había prohibido comer de ese árbol por una sencilla razón, y una de las razones, hay muchas, pero una de ellas es porque el ser humano, el manejar el conocimiento entre el bien y el mal, es algo tan grande que no puede ser soportado en el ser humano. Eso es como, para que lo entendamos, es como que a una computadora usted le ponga un software, que la parte interna, ¿verdad? Que ese es el software, no el hardware, que es la parte externa, sino que un software que no logra tener la capacidad, la máquina, algo que la supera. Entonces, por esa razón es que Dios había reservado que de ese árbol no se debía de comer. Y no se debía de comer porque al comer el hombre iba a entrar un conocimiento dentro de él que no iba a poder ser soportado. En esa ocasión les explicaba, y se los explicaba con el ejemplo de un vehículo. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a manejar nuestros vehículos comunes. Por ejemplo, nuestros vehículos comunes de 0 a 100 tardan un promedio. Si usted lo acelera, cuando usted pone el acelerador, tarda como unos 30 segundos en llegar a 100. Cualquier vehículo de los que nosotros manejamos. Pero por ejemplo, un Ferrari, un carro de alta gama, tarda 2 segundos en llegar a 100 por hora. Entonces son diferencias abismales. Entonces mucha gente, cuando se sube a una marca de estas y cree que es manejarla como un vehículo cualquiera, de los que alguien ha venido manejando un vehículo cualquiera, entonces por eso es que usted ve que un montón de gente se mata en este tipo de vehículos, porque lo primero que hace la primera emoción que hace es ponerle el acelerador al fondo. Y entonces el problema es que cuando usted ya le puso el acelerador al fondo, el carro llegó a 200 y usted se mató. Imagínese lograr frenar en una corta distancia a 200, entonces usted se mató. Entonces al ser humano, cuando el ser humano comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, comió de algo que no puede ser soportado en su interior. No puede tener la capacidad para poderlo manejar. Es un conocimiento que no puede ser manejado. Entonces ahí le doy yo 2 ejemplos para que usted pueda entender lo que hay dentro del ser humano. Entonces dentro del ser humano hay una capacidad que no puede ser manejada. Pero como la situación es que el ser humano está en un estado de corrupción, en un estado de degradación, en un estado tendencioso al mal, en un estado de pecado, entonces todo lo que hace el ser humano, todo lo que hace es continuamente al mal. Entonces toda su proyección es al mal. Entonces cuando yo logro entender que dentro de mí hay una capacidad que yo no puedo manejar, entonces voy a poder entender qué es el arrepentimiento.
Entonces venimos los seres humanos y vivimos en una sociedad perfecta. Y en la sociedad perfecta que vivimos es una sociedad en donde se castiga, es en una sociedad en donde se margina, es en una sociedad en donde se humilla a todo aquel que se equivoca. Entonces la religión ha venido practicando esto, que todo aquel que se equivoca es necesario marginarlo, humillarlo, separarlo, y sucesivamente toda la marginación que lleva el que alguien se equivoque. Ahora, esto ha venido siendo practicado a lo largo de los años y se ha vuelto una naturalidad, que vivimos en una sociedad en donde nadie se puede equivocar, donde nadie puede aplazar una materia, en donde nadie puede fracasar en un proyecto porque es una persona de una segunda categoría. Entonces vivimos en una sociedad que vive juzgándonos a tal grado que cuando una persona quiebra en un negocio, se le dice es un fracasado, pero no se le dice que es una persona que lo intentó. Cuando una persona quiebra en un proyecto, se le dice es el divorciado, pero no se le dice que es una persona que lo intentó, sino que se le dice y se le margina, porque vivimos en una cultura perfecta, en una cultura en donde los errores se pagan con la humillación, los errores se pagan con la marginación, los errores se pagan con la exclusión de la sociedad. Entonces, cuando vivimos en una sociedad perfecta en donde nadie se equivoca, y el que se equivoca y lo admite y lo hace público debe de ser humillado y marginado. Entonces, en este tipo de sociedad no hay margen para el arrepentimiento. Cuando uno vive en una sociedad perfecta, no hay margen para el arrepentimiento. Por ejemplo, Japón es una ciudad en donde se da la mayor cantidad de suicidios en el mundo. Y se da la mayor cantidad de suicidios porque es la ciudad perfecta. A tal grado de que cuando usted ve que un japonés se equivoca, entonces la salida que ellos tienen es el suicidio. Porque dicen, no puedo lograr tolerar el error, la equivocación. A tal grado que usted ve, se menciona los carros de basura. Los carros de basura que recogen la basura en la calle son impresionantes en Japón. ¿Por qué? Son impecables, no hieden, están recién pintados como nuevos, porque cada vez que recogen la basura tienen que lavarlo, que no hieda, y los carros lucen siempre como nuevos, porque la cultura es una cultura de perfección. Ahora, estaría bien si no tendríamos este software, este conocimiento, esta degradación de pecado en nuestro interior. Entonces podríamos exigir perfección a los seres humanos. Pero el problema está de que no se puede exigir perfección a los seres humanos porque estamos en un estado de corrupción, en un estado de pecado. Estamos en una muerte continua, que a tal grado de que todos los días nos estamos muriendo, y el día que nosotros no morimos terminamos de morir. Entonces todos los días nos estamos envejeciendo. Entonces no puedo yo venir y exigirle a una sociedad que está en un estado de pecado, en un estado de corrupción, perfección. Entonces viene la sociedad y nos enmarca ahí. Entonces en este tipo de sociedad no hay margen para la equivocación, no hay margen para el arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, por ejemplo, la Biblia establece que el arrepentimiento es podríamos decirlo, es un proceso que se llega producto de diferentes situaciones. Por ejemplo, el arrepentimiento viene como estamos en esta sociedad, y en esta sociedad tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos anhelos, tenemos sueños, pero muchas veces no nos quedamos ahí, sino que los echamos y decimos, vamos a ejecutar este plan. Y lo ejecutamos este plan. Y cuando ejecutamos el plan, cualquier tipo de plan, desarrollamos un negocio, la persona se casa, la persona emprende algo, la persona
echa a andar algún proyecto. Entonces, cualquier proyecto que echemos a andar, entonces en ese proyecto que nosotros echamos a andar, por ende, estamos condicionados a que haya un resultado positivo o que haya un resultado negativo. Pero, por ejemplo, alguien dice que cuando uno se proyecta para algo, lo que habitualmente uno tiene asegurado es la pérdida. O sea, uno debe mentalizarse que habitualmente lo más seguro es que pierda. Ya si yo logro ganar, es ganancia. Entonces, como por default, por automático, ya tenemos la pérdida por naturaleza. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lograr entender de que cuando llevo a cabo un proyecto, entonces hay dos resultados, un resultado positivo y un resultado negativo. Entonces, cuando yo entiendo que solo hay dos respuestas, una positiva y una negativa, en cualquier cosa que yo eche a andar, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Entonces, si yo logro entender eso y que por default ya tengo ganado lo negativo y que las probabilidades que yo salga victorioso son muy escasas, entonces yo debo de entender de que si llevo a cabo el proyecto y por ende hay un resultado negativo, entonces debo de entender que ese resultado negativo es producto de algunas causas. Entonces, cuando uno tiene ese resultado negativo, lo que uno hace es darle vuelta a la hoja. Entonces, yo emprendo algo, inicio un proyecto, entonces me planifico un proyecto, una meta, un sueño, trazo una idea, la echo a andar, no se queda en idea, la echo a andar, y ya en la ejecución el resultado es negativo. Entonces, cuando viene el resultado negativo, yo debo de entender de que ese resultado negativo no es más que el resultado de algo que se hizo mal. Ese resultado negativo no es más de algo que no se logró ver. Ese resultado negativo no es algo de algo que no se logró contemplar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero si usted no logra entender esto, entonces viene la humillación. Y entonces viene usted y le cuenta a alguien, algún amigo cercano o algún familiar cercano, y entonces viene el señalamiento. Y no solamente viene el señalamiento, sino que viene el juzgamiento. Y si usted lo hace más público, entonces viene la humillación pública. Y entonces eso nos enconcha y decimos, entonces yo mis fracasos tengo que esconderlos. Mis fracasos y mis dificultades tengo que callármelas. Y entonces eso nos hace como obviar la realidad. Y eso nos hace obviar esa situación que nos llevó ahí. Y si le estoy diciendo que un resultado negativo en cualquier área, sea física, sea espiritual o cualquier área, sea física, espiritual o material, entonces es el resultado de que algo no se planificó, de algo que no se vio, de algo que no se contempló. En alguna parte del proceso estuvo el error y no lo logramos ver. Entonces ya ahora tenemos el resultado negativo. Pero cuando tenemos el resultado negativo no podemos darle vuelta a la hoja. Y entonces la sociedad está acostumbrada a darle vuelta a la hoja. Cuando yo fracaso en el proyecto, cuando yo fracaso en mi sueño, cuando yo lo intenté, entonces lo que hago es callarme. Lo que hago es no decirle a nadie. Lo que hago es no exteriorizar la parte negativa, porque voy a ser humillado, porque voy a ser señalado, porque voy a ser juzgado. Y entonces eso nos atemoriza y nos quedamos callados ante esa situación. El problema es que eso no es bíblico. Eso no es bíblico, sino que la Biblia establece el arrepentimiento. Y le estoy explicando esto porque ¿a dónde aparece el arrepentimiento? Entonces, en ese momento en que yo he fracasado, en ese momento en que yo he tenido ese resultado negativo, entonces aparece el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Entonces, el arrepentimiento es lograr entender dónde estuvo el mal.
El arrepentimiento es primeramente identificar las causas y el reconocimiento de mi fracaso. Entonces, el arrepentimiento dice: tengo un resultado negativo, estoy quebrado económicamente. ¿A dónde se originó esto? Primero hay que reconocerlo: estás quebrado económicamente. Entonces, el arrepentimiento, el primer paso del arrepentimiento es el reconocimiento. Estoy en las drogas, soy un adicto a las drogas. Tenés que reconocer que sos un adicto a las drogas. He sido infiel en mi matrimonio. Tenés que reconocer que has sido infiel en tu matrimonio. Entonces el arrepentimiento inicia con el reconocimiento primero. Pero usted ve que eso no es normal. Nadie quiere reconocer nuestros errores, nuestros pecados. Nadie quiere reconocer que nos señalen, que nos hablen, que nos digan, porque obviamos la realidad. Y entonces el arrepentimiento, el primer paso es el reconocimiento. Yo debo de reconocer qué me llevó acá. ¿Qué causas fueron las que me hicieron quebrar? ¿Qué causas fueron las que hicieron que mi hijo entrara a las drogas? ¿Qué causas fueron las que hicieron que yo perdiera esta situación? Que yo tuviera este resultado. Por ejemplo, si usted está enfermo, usted está pasando una enfermedad incurable probablemente. Yo lo he mencionado. Hay enfermedades que son genéticas, que lo que significa es que son transmitidas a través de nuestros padres. Y eso tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces, muchas enfermedades son producto de la genética. Entonces, a usted le va a dar diabetes porque genéticamente ya está usted propuesto a eso. Aunque usted se cuide, le va a dar. Bueno, pero entonces ahí ya no se puede quitar el golpe. Pero hay un sinfín de enfermedades que fueron adquiridas por nuestra mala administración de nuestra vida. Pero usted ve qué hace la gente. ¿Qué hacemos? Cuando nos detectan una enfermedad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la sociedad? La sociedad no reconoce. Primero, no quiere reconocer la enfermedad. Y si la reconoce, la quiere reconocer con una pastilla. Entonces nos detectan diabetes, pero no la genética, sino que nos detectan diabetes, la adquirida por nuestra mala administración. Entonces lo que hacemos es: tengo diabetes. ¿Y qué dice el doctor? Lo que el doctor dice es que me tengo que tomar una pastilla todos los días. Vaya, entonces cómprenla. Vamos a la farmacia, la compramos y entonces aprendemos y seguimos comiendo azúcar. No hay un reconocimiento. Entonces, para que haya, un arrepentimiento, debe de haber un reconocimiento. Entonces la gente lo que hace es tomarse la pastilla. Mire, y ahora el azúcar se le subió y va a tomar 2 pastillas. Entonces deme la otra pastilla. Y mire, ahora se le volvió a subir el azúcar. Deme la otra pastilla, voy a tomarme 3. Mire, ahora tengo este otro problema. Deme la 4ª pastilla. No hay un reconocimiento. Cuando el reconocimiento de la enfermedad me va a llevar a un arrepentimiento. Entonces yo digo: ¿qué me llevó a esta situación? ¿Por qué me dio insuficiencia renal? ¿Por qué? ¿Por qué me dio diabetes? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me dio esto? Dígame, doctor, dígame. Hay que estudiar por qué razón me dio esto. Entonces nos vamos a dar cuenta que no fue el diablo, que no fue, sino que fueron la mala administración de mi cuerpo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no fue el diablo, no fue la sociedad, entonces, y yo logro entender que fue la mala administración de mi cuerpo, entonces viene el reconocimiento. Y cuando viene el reconocimiento, entonces estoy en el camino del arrepentimiento. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando hay arrepentimiento, entonces hay un reconocimiento. Después viene una evaluación de la situación. Todas estas gaseosas que me tomé fueron las culpables que me dieron insuficiencia renal. Toda esta situación que hice, todas estas cosas fueron las culpables. Y entonces uno le dice al médico: mire, médico, me voy a tomar la pastilla, pero a partir de ahora juro nunca más volverme a tomar una gaseosa. Entonces esa persona, no solamente ha habido un reconocimiento, no solamente ha habido una evaluación, sino que
dice la Biblia que ha habido un arrepentimiento, porque arrepentimiento es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento, es un cambio mental. Y eso no lo puede hacer el pastor, eso no lo puede hacer la iglesia. Eso debe de venir de una reflexión interna del ser humano. El arrepentimiento nace del interior. Ya no puedo seguir en este pecado, tengo que cambiar, porque este pecado me trajo esta enfermedad, porque este pecado me trajo esta situación. Perdí a mis hijos, perdí a mi esposa, perdí esto otro. Entonces ya no más peco, porque ahora yo entiendo la situación en que estoy y la trajo esta situación. Eso es arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando uno no logra entender esto, que estamos en una situación de que tarde o temprano nos vamos a equivocar, entonces tenemos que entender que tarde o temprano también tenemos que reconocer el arrepentimiento. Por ejemplo, aquí leemos el caso de David. Entonces el caso de David había entrado en una etapa de arrepentimiento, y ahí dejémoslo. Vea todo lo que había hecho David. David se había quedado en el palacio. Ese es el contexto de este salmo. Y en ese palacio que se había quedado, vio a Betsabé desnuda, pero no solamente eso, se acostó con ella. Mire todo lo que hizo. Se acostó con ella. Después de eso, la embarazó. Después de esa situación, mató a su esposo. La planificación. Después de eso, una cadena de pecados. Pero uno dice, ¿y por qué razón David no había visto todo esto? David pudo haber muerto en esa condición. Y usted ve que David lo que había hecho era esconderlo. Pero tiene que el Señor mandarle al profeta Samuel y decirle, mira lo que ha pasado. Ha pasado esto y esto. Y entonces él sabía, estaba fresco. Y entonces él le dice, ese eres tú, David. El que hizo esa atrocidad eres tú. Y entonces ahí usted ve que él reconoce, sí, no se excusó, sí, es cierto, ¿qué tengo que hacer? Y entonces le dice, mira, yo necesito estas conductas que yo he hecho conllevan también una consecuencia. Porque todas nuestras conductas, sean buenas o sean malas, hay consecuencias. Y entonces le dice, yo prefiero, le dice, caer en manos del Dios vivo, pero no quiero caer en manos del diablo, porque el diablo no tiene misericordia. Entonces ahí usted ve un hombre que está arrepentido de la situación que está pasando. Pero si nosotros, entonces los fracasos que vienen a nuestra vida, producto que usted se aventó a la situación, que usted inició el proyecto, entonces por eso es que usted, cuando fracase y cuando fracasemos, no se agüite, no se suicide, no se aísle, no llore, y si es necesario llorar, llore, grite, pero pídale al Señor cuáles fueron las causas que lo llevaron a ese quiebre, a esa situación. Hace algún tiempo me recuerdo que estaba una hermana llorando porque se había divorciado. Y entonces no lograba comprender que por qué se había divorciado. Y entonces le hice un par de preguntas básicas, algo básico. Entonces, vaya, ¿qué significa el matrimonio? El matrimonio lo que significa es: dejarás a tu padre y a tu madre. Y eso es lo que significa que tenés que irte de la casa. Eso es lo que significa que no solamente tienes que irte de la casa, sino que debe de haber una muralla entre el nuevo casamiento y los padres. O sea que los padres no pueden llegar a opinar a la vida de los hijos. Sí puede haber influencia, pero ahí es un nuevo mundo el que hay. Entonces le decía y le preguntaba a esta hermana: mire, hermana, le voy a explicar qué es el matrimonio. El matrimonio es separarse. Le quiero explicar. ¿Y usted a dónde se fue a vivir cuando se casó? No, hermano, si yo ahí en la casa de mis padres hice un ranchito. Entonces ¿por qué está llorando? O sea, no hay necesidad de llorar. Entonces
entonces tarde o temprano iba a llegar la suegra a decirle: mira, qué tarde te levantás, mujer haragana, hombre haragán, qué tarde te levantás, mira, aquí estás en mi casa. Entonces ahí vinieron los pleitos y ahí vino el divorcio. Entonces uno debe de entender qué es una cosa, qué es una cosa, qué es esto. Entonces si usted logra entender, entonces ahí no fue el diablo que llegó. Ahí no es el diablo. Sencillamente cosas básicas que desde el inició el mal. Entonces esa hermana lo que debe de hacer, y todos aquellos que tienen un problema similar o están enfrentando dificultades, deben de lograr entender cuáles fueron las causas que llevaron a esa situación. Y no llorar sobre la leche derramada, sino que lo que ya pasó, no podemos hacer retroceder el tiempo. Se inició mal, por eso es importante iniciar bien. Y entonces viene alguien y dice, entonces es algo básico. Entonces, ¿a dónde estuvo el mal ahí? ¿A dónde estuvo el mal? Entonces el mal estuvo en que no se separó. Es que, hermano, están caros los alquileres. Entonces, hermano, fíjese que está caro. Bueno, entonces eso lo hubiera visto antes. Entonces, hermano, mire, fíjese que esto otro. Mejor busque una hamaca, pero sepárese, porque tarde o temprano va a venir el divorcio. Entonces, uno debe de entender dónde estuvo las causas. ¿Dónde estuvo las causas? ¿Dónde estuvo las causas? ¿Dónde estuvo las causas? Y entonces cuando yo logro entender dónde fueron las causas de mi fracaso, por ejemplo, todas aquellas madres solteras, usted ve la cuesta arriba de todas las madres solteras. Difícil lograr rehacer la vida ya con un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos. Es difícil que alguien pueda tomarlas en serio, es difícil que alguien pueda valorar todo el tesoro que hay ahí, pero es ahí en donde uno debe de lograr entender cuáles fueron las causas que llevaron a esa situación y entender que las heridas están ahí, los fracasos están ahí, pero eso no nos hacen ni menos ni más, sino que nos hacen más fuertes para poder enfrentar las nuevas dificultades que vienen a nuestra vida. Pero si yo solamente le doy vuelta a la hoja, entonces usted se va a llenar de 10 hijos con 10 padres diferentes. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que haya un arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las causas que a mí me llevaron a esta situación? ¿Cuáles fueron las causas? Entonces, cuando a medida que yo la voy perfeccionando y la voy mejorando y la voy afinando, entonces voy logrando poder entender qué es el arrepentimiento. Por ejemplo, en mi caso, ayer estábamos hablando con un amigo. Yo era talla 28, para que usted tenga una idea. Yo no nací en esa condición que llegué. Y entonces he venido estudiando a lo largo de todos estos años ¿qué me llevó a eso? Y defino una situación, me llevó esto. Y entonces empiezo a cambiar estas cosas. Y de ahí le sumo estas otras cosas. Y de ahí le sumo estas otras cosas, porque yo no nací así. Pero en el proceso cambié, en el proceso me enfermé. Pero ¿qué tal si yo le digo, le echo la culpa al diablo? El diablo fue el culpable de lo que me hice, de mi cuerpo, de la situación en que yo estaba. No fue el diablo. Fueron las decisiones que yo tomé. Y esas decisiones debo de analizarlas y las vivo analizando para lograrlas entender e irlas mejorando para no volver a cometer el error. ¿Por qué? Porque ese es el arrepentimiento, que haya un cambio en la mente. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Mateo 4:17, y con esto vamos finalizando. Acá en Mateo 4:17 podemos apreciar lo que menciona el Señor. Dice: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el pecado, cuando, por ejemplo, hay proyectos, no me estoy refiriendo a cosas de pecado, sino que a proyectos. Por ejemplo, alguien se casa y hay un fracaso. Por ejemplo, alguien inicia un negocio y hay un fracaso. Entonces usted debe de entender cuáles fueron las causas que lo llevaron a esa situación.
Vaya, pero en el caso de que sea situaciones de pecado, cualquier tipo de pecado que menciona la Biblia, entonces debe de haber un arrepentimiento. ¿Cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos era que no había arrepentimiento en ellos. Entonces, ¿cuál va a ser el gran problema de la iglesia allá? Y de muchos que decían ser iglesia en esa eternidad. Personas que estaban dentro de la iglesia, personas que eran autoridades dentro de la iglesia, pero no había un arrepentimiento, nunca hubo un arrepentimiento. Entonces, uno debe de entender que el arrepentimiento es necesario para poder tener la salvación de Dios. Entonces, si no hay arrepentimiento, entonces no hay salvación. Entonces, es ahí donde uno tiene que entender de que qué son, o sea, qué cosas son las que me llevaron a esa condición de pecado. ¿Cuáles fueron los elementos que me llevaron a esa condición de pecado? Entonces, el caso de David, por ejemplo, David había entrado en una situación de arrepentimiento, y entonces me imagino que en ese momento David se empezó a recordar, este problema se originó porque yo tenía que haber estado en la guerra y no estaba en la guerra, sino que me quedé en el palacio. ¿Y por qué me quedé? Y entonces me imagino yo que a partir de este momento que él hay un reconocimiento, él no volvió a quedarse en el palacio, sino que logró entender y logró cambiar, porque la Biblia dice que hubo un arrepentimiento en el caso de él. Entonces uno debe de entender qué es los factores que han llevado a esta situación. Por ejemplo, yo admiro mucho la cultura japonesa, porque la cultura japonesa, por ejemplo, es un país que en 50 años ha logrado estar en la cuarta posición económica a nivel mundial. Es asombroso lo que ha pasado. Hace algunos años se creía que para ser millonario, un país ser millonario, se necesitaba ser grande. O sea, tener el tamaño de China, para que usted tenga una idea. Entonces Japón es un ejemplo de eso. Es un país un poco más grande que El Salvador, creo que 100,000 metros cuadrados, pero tiene el dinero de Estados Unidos, para que usted tenga una idea. Entonces es mentira, no hay necesidad de ser grande. Japón es un país pequeño y tiene el mismo dinero de Estados Unidos. Con eso le digo todo. Y lo ha hecho en 50 años. Entonces, y tiene el mismo dinero y todos los recursos de Estados Unidos. Un país pequeño, no hay necesidad de ser la gran extensión. Entonces muchas veces la gente dice, mire, para yo tener mucho dinero necesito un montón de cosas, ser grande, ser como México, dice la gente. No, no necesita. Media vez la cultura sea una cultura intensa, se puede llegar lejos. Pero ellos lo que implementaron en sus fábricas, como la Toyota, implementaron un método que le llaman el método Kaizen. Y el método Kaizen es un método de mejora continua. Y por eso es lo que significa, por ejemplo, si usted ve un carro de los 70s, ya no son iguales. Y es increíble cómo ellos, a pesar de que usted nunca ha hablado con un japonés, pero ellos están pensando en todo lo que uno necesita y cómo llega esa retroalimentación a la fábrica de ellos. Por ejemplo, los carros que son hechos de Japón para Centroamérica son diferentes, no son los mismos que llegan a Estados Unidos. Por ejemplo, la Toyota que viene a El Salvador es diferente al Toyota que llega a Estados Unidos. El Toyota que viene a Centroamérica está hecho para las calles de Centroamérica, porque por eso usted lo ve que son duros, son como piedras. Pero usted agarra un Toyota americano, es más suave, es diferente. Pero, y usted dice, ¿y cómo estos chinos logran conocer hasta nuestras calles? Pero es porque ellos están atentos. ¿Qué dice el cliente? ¿Cómo quiere el carro? ¿Lo quiere así, acá? Y ellos están en esa mejora continua. Y por eso es que han llegado tan lejos. Pero si eso es humanamente hablando, pero si el creyente, si usted se enfrasca, que usted es don perfecto y que todo lo que usted hace es perfecto y que no se puede mover ni un centímetro de ahí ni un centímetro de allá, no, usted tiene que tener oídos abiertos, que si alguien le dice a usted está en pecado, óigalo,
porque es la voz de Dios muchas veces. O sea, no diga, ay, usted la tiene contra mí. No, es la voz de Dios muchas veces hablándole a su vida, que el Señor lo que quiere es que haya un arrepentimiento en su vida, que haya un cambio para el bien suyo. Entonces, la mejora continua ha venido a lo largo de los años. Entonces, es increíble lo que ellos han logrado. Entonces, si el creyente, por eso es que la Biblia dice que el creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo trabajé en una empresa que aplican el sistema Kaizen. No, hermanito. Ahí usted no puede tener calendarios. Todos los escritorios. En el escritorio usted no puede tener nada. Usted, el escritorio es para sentarse. O sea, pero usted ve que usted va acá a alguna empresa, en el escritorio está un muñequito de no sé qué, está la foto de la tía, la foto de no sé qué y la foto de no sé qué. O sea, una cosa increíble. Entonces usted tiene que entender que si usted no logra entender, entonces usted viene y hay un fracaso en su vida, hay un divorcio. ¿Y por qué vino este divorcio en mi vida? ¿Cuáles fueron las causas? Y entonces usted va a notar que fue su arrogancia, que fue su petulancia, que fue su orgullo. Pero no es para señalarle, sino que es para que usted cambie y mejore. Y probablemente si Dios le da la oportunidad de rehacer su vida, no vaya a cometer el mismo error. Y en esa nueva vida usted pueda mejorar y ser una persona feliz en la tierra. ¿Por qué quebré en este negocio? ¿Por qué quebré? ¿Por qué quebré? Entonces uno debe de entender eso. Por ejemplo, a mí yo tuve una experiencia, que tuve una lección de vida, que yo quebré en un negocio que hice que las 4 estrellas se alinearan. Y no solamente eso, sino que la última estrella era que el hombre de Dios me diera la autorización. Y el hombre de Dios me da la autorización. Y a pesar de que el hombre de Dios me da la autorización, voy a quebrar. Fue una cosa como inentendible. Entonces tuve una buena lección que Dios me enseñó ahí. Entonces, ¿qué debe de uno entender? ¿Qué fue lo que me llevó a quebrar? ¿Qué fue lo que me llevó a quebrar? Yo ya lo entendí y he entendido muchas cosas en mi vida. El punto es que nosotros, usted y yo, las entendamos para no cometerlas. Porque a medida que nosotros estamos reconociendo las causas que nos están llevando a esa situación, entonces yo estoy en el arrepentimiento que el Señor demanda en mi vida. Pero usted ve que dentro de la iglesia no se practica eso. Dentro de la iglesia, si uno, aquí hemos tenido casos en donde usted le dice, mire hermano, siéntese bien. Ay, ¿usted qué se cree? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me voy de la iglesia. O sea, llegamos a un punto que usted no puede ni decirle a la gente, mire, siéntese bien. Mire, apaga el teléfono. Aquí no está en el circo. Aquí no está en la playa. Aquí está en la presencia del Señor, escuchando la palabra de Dios. Pero usted ve que estamos en un punto en donde no se le puede decir a la gente, no apaga el teléfono, no se siente bien, mire, cierre los ojos. Ay, usted que se cree. O sea, estamos en un punto en donde la gente no quiere que se le diga nada. Pero entonces por eso son nuestros resultados, porque no logramos entender, no logramos reconocer. Pero si usted y yo empezamos a practicar el reconocimiento de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras condiciones, entonces vendrá el arrepentimiento a nuestra vida. Y cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, el Señor se complace de los arrepentidos, porque a los arrepentidos el Señor los bendice. Entonces dice acá, váyase Apocalipsis
22:14. Y aquí en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces aquí uno no se puede creer, hermano, tan perfecto. Bienaventurado el que lava sus ropas. ¿Qué más dice? 14. Para tener derecho al árbol de la vida. ¿Qué más dice? Y para entrar a las puertas de la ciudad de Sión, de Dios, de Jerusalén, de la salvación. Entonces, mire, mucha gente va a morir engañada, hermanos. Mucha gente va a morir creyendo que era y no es. Y es porque no ha habido un reconocimiento, porque no ha habido un arrepentimiento. Por eso me pongo de ejemplo. Yo no le puedo echar la culpa de mi gordura al diablo. Sería injusto, pobre diablo, ahí está ocupado con los bolos. Se puede echar la culpa al diablo. Y cada vez que veo esas fotos de 350 libras, me echo la culpa yo. Fui un desgraciado. Dios me hizo talla 28, talla 20. Fui yo el que mal administré mi vida, mi cuerpo. Y por la bendita misericordia tomaba 4 o 5 pastillas diarias. Fui yo el que me enfermé, fui yo, no fue el diablo. Y por la bendita misericordia de Dios, Dios me dio la otra oportunidad para no tomar más pastillas, para regresar a la vida. Pero hay que reconocerlo. Pero la gente se divorcia y le echa la culpa al marido. El pobre marido, no, es que él no me atendía, es que él no sé qué, y el que no sé cuánto, y todos nos victimizamos que el pobre marido. Y ella no, es ella, hermano, fíjese que ella no me planchaba, mire, fíjese que ella me desatendía, y no sé qué. No, uno debe de entender dónde estuvo el mal. ¿Dónde estuvo el mal? Cuando allá, tú eras creyente, tú eras cristiano, tú eras parte de la iglesia del Señor y decía: no se unan yugos desiguales. Ahí decía en la Biblia: no se unan. Cuando te saltaste ese cerco, ahí empezó tu ruina. Y entonces cuando te divorciaste, entonces ya era algo cantado que iba a suceder. Era cuestión de 5 años, de 10 años, de 15 años. Tarde o temprano la palabra de Dios se cumple. Tarde o temprano. Entonces no le puedes echar la culpa ni a aquel, ni a la abuela, ni al tío. Uno debe de entender y reconocer: yo fui el culpable. Y a medida que yo entienda que yo soy el culpable, ni el diablo, entonces viene el reconocimiento. Y cuando Dios ve que hay reconocimiento de mi condición, entonces viene esta palabra aquí: arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento en mi vida, el Señor transforma el matrimonio, transforma el hijo, transforma la condición de enfermedad, de muerte. Dios, hay una obra milagrosa en tu vida. Si tenés sida, Dios te cambia. Si tenés insuficiencia renal, Dios es poderoso para ponerte un riñón nuevo, para darte un pulmón nuevo. Pero el Señor necesita un reconocimiento que Él no te trajo así. Pero usted ve la gente, ahí está. Y estamos sin reconocer, sin evaluar y echándole la culpa a todos menos al verdadero culpable, que soy yo. Yo siempre lo ejemplifico y digo: bueno, hay casos, sí. Por ejemplo, el caso de Job, le vino la quiebra económica, pero era Job. Hay casos, sí, que vienen esas situaciones difíciles. Por ejemplo, el caso de Job, le murieron los hijos. Era un trato de Dios, de Dios con él. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que lo que necesitan es un reconocimiento, lo que necesitan es un arrepentimiento. Usted ve en la Biblia el caso del hijo pródigo. Usted ve el caso en la Biblia del hijo pródigo. ¿Qué dice el hijo pródigo? El hijo pródigo había todo un lapso, andaba feliz, andaba que sus decisiones eran buenas, pero hasta en qué momento él, dice la Biblia, entró en sí, dice la Biblia. Entonces ahí lo que significa: entró en arrepentimiento, logró ver su mal, logró ver lo que lo llevó a comer la comida con las algarrobas. Entonces cuando uno se ve en esa condición, entonces uno logra ver, pero no es para que
no es el que el Señor te está señalando esa condición, sino que uno debe de verse en esa condición y entonces uno debe decir, ya no más esta situación. A partir de ahora rompo con esto. A partir de ahora ya no me echo un cigarro. A partir de ahora ya no me echo droga. A partir de ahora dejo este pecado que me está matando. A partir de ahora me congrego más, porque si no, no voy a poder superar esta situación. Entonces el Señor empieza a darte la voluntad, la fuerza, y ahí empieza a haber un cambio, de un renacimiento en nuestra vida. Entonces dice acá que el arrepentimiento es necesario, hermanos. El arrepentimiento es sumamente necesario para poder entender. El dolor, hermanos, es un buen maestro. El dolor es un buen maestro. Por eso es que no lo satanice. El dolor es un buen maestro. Ese dolor que usted está sintiendo ahora, producto de un divorcio, es un buen maestro. Trate, así como cuando iba a la universidad o al colegio, trate de aprender lo máximo de ese dolor, esa enfermedad, esa situación. Trate de aprender lo máximo, todo lo que usted pueda aprender de ese gran maestro que es el dolor. Eso que usted está pasando ahora, esa madre soltera con ese hijo que ha sido abandonada, trate de aprender todo lo que le está enseñando esa condición. Pero no se deprima, no se mate, no se suicide, no se aísle. Logra entender que lo que Dios quiere es revelarle que usted lo que necesita es un arrepentimiento. Mire, la gran bendición de nosotros que estamos en la gracia. ¿Cuántos estamos en la gracia, hermanos? Mire, la diferencia entre la gracia y la ley es esa. Por ejemplo, en la ley, si usted cometía adulterio, lo mataban. Con esto no le estoy diciendo que lo vaya a hacer. Ese era el gran problema de la ley. Pero vaya, ahora usted ya es una madre soltera. Usted ya tiene un divorcio, ya usted tiene una situación, ya está el fracaso en su vida, ya hay una situación de pecado, ya hay un problema. Bueno, la gran bendición es que ninguno de los que estamos aquí la apedreamos. Ninguno de los que estamos aquí la vamos a señalar. Ninguno de los que estamos aquí la vamos a humillar. Nadie. Porque ese es el evangelio. Es darle una nueva vida, una nueva oportunidad a todo aquel que se ha equivocado. Y si se volvió a caer, otra vez darle otra oportunidad. Y le vuelven a pegar otro hijo con otra oportunidad el Señor. Y entonces otra vez y otra vez, hasta que logremos entender que nosotros no somos perfectos. Nosotros somos perfectos en la voluntad del Señor. Cuando el Señor mora en nuestra vida, nuestras actitudes se pueden cambiar y puede haber una mejora. Pero fuera, tarde o temprano, nosotros va a haber un fracaso en nuestra vida. Pero es ahí donde yo tengo que entender que Dios lo que quiere es que haya un arrepentimiento de esa condición. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, mire, hermano, aquí no se necesita de señalar a nadie, sino que uno debe de entender que todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Entonces, busque un método para ver cómo están sus niveles de soberbia. Busque un método para ver cómo están sus niveles de arrogancia. Busque un método para buscar cómo están nuestros niveles de pecado. Usted invénteselo. El punto es que vayamos mejorando día a día. Y que cuando finalicemos este año seamos unos seres cambiantes para el bienestar nuestro. Por ejemplo, si usted dice malas palabras, levante la mano los hermanos que dicen malas palabras. Nadie, no vinieron ahora. Bueno, los que están ahí en la televisión. Entonces, si usted dice 100 malas palabras, mañana diga 50. Y primeramente Dios pide la voluntad del Señor, reconozca que esa situación es mala. Y primeramente Dios, ya en diciembre usted haya cambiado totalmente. Y si usted quiere ser más agresivo, dígale: Señor, a partir de ahora es último día que digo malas palabras. Y a partir de ya nomás del culto, ya cámbiame, Señor, ya no vuelvo. Bueno, es cuestión suya.
Es cuestión suya. El punto es que vayamos mejorando día con día. Y que cuando el Señor nos halle o nos llame a su presencia, porque tarde o temprano nos puede llamar a su presencia con la muerte, entonces Él diga: este siervo luchó, peleó la batalla del arrepentimiento. Este se caía pero se levantaba. Este tropezaba pero la actitud no la perdía. Este se pegaba un gran resbalón pero me pedía perdón. Entonces esos, dice la Biblia, encuentran la salvación de sus almas. Pero mire, en esa condición de rigidez, de que nadie le puede decir nada, el dolor es un buen maestro. Tarde o temprano, el dolor nos enseñará a entender que la vida da buenos golpes. Y usted debe de entender que esos golpes que nos dan no es para muerte, sino que es para mejorar, para cambiar de actitud y para ser mejores personas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, póngase en pie ahí donde está y vamos a orar.